sino que eres el Dios de la generosidad y de la misericordia. Oramos, Señor, por el mundo entero. Pero en esta mañana oramos especialmente por la República Bolivariana de Venezuela. Pedimos que tú, Señor, obres misericordia, que traigas paz y consuelo, que traigas bendición sobre Venezuela, que Venezuela te pueda buscar no por miedo, sino por gratitud, porque tú eres el Dios de la generosidad y de la misericordia. Oramos por nuestra querida Colombia. Señor, perdónanos, perdona la violencia, perdona la sangre que se ha derramado a través de los homicidios, a través de las torturas, de las desapariciones, de los abortos. Perdona, Señor, toda la maldición que se ha traído sobre Colombia, y que la sangre preciosa de Jesucristo traiga el perdón. Espíritu Santo, produce el arrepentimiento y permite una larga vida para Colombia. Señor, bendecimos nuestra nación, bendecimos cada uno de los 32 departamentos que la componen, bendecimos la zona insular del Pacífico y del Caribe, las islas de San Andrés y Providencia. Pedimos, Señor, que tu mano generosa y poderosa produzca arrepentimiento, que cada iglesia pueda ser sólida, pueda ser genuina, y podamos predicar con la unción del Espíritu Santo, y entonces se aleje de nuestra tierra la catástrofe, la guerra, la violencia, el engaño, que se alejen los terremotos, que la tierra sea sanada en el nombre de Jesús. Señor, gracias por Colombia. Gracias por el equipo de la Selección Colombia. Gracias por darnos este lugar de privilegio. Llegaremos hasta donde tú nos lo permitas, Señor. Pero te damos gracias por el triunfo para Colombia, aunque formen parte de su triunfo. Y ahora, Señor, gracias por tu palabra que esperamos disfrutar en esta mañana. Recibir en nuestros corazones. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Bueno, qué bendición poder ver a cada uno de ustedes. Hemos tomado muchas palabras bien interesantes. El domingo pasado, por la situación, hicimos una variación de la enseñanza, pero estamos empeñados en hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y quiero pedirle a usted que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 37. Hablamos de tres cosas bien importantes, nuestra enseñanza antepasada, y fue sobre ese viento recio, y dijimos que ese viento recio es el sinónimo de la obra del Espíritu Santo en cada iglesia. Cada pastor recibe una visión, y yo creo que en este caso en particular, su pastor ha recibido una visión. Nosotros creemos que tenemos una visión de Dios para la iglesia Cuadrangular Shaddai en la región, porque somos una iglesia regional misionera. Creemos que tenemos ese bien, pero dijimos que también el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo da una pasión personal, es un toque personal, y que nos da un lenguaje espiritual, y hablamos un poquito de la bendición de hablar en otras lenguas. Pero esta mañana quiero hablar de lo que hace el Espíritu Santo. En nosotros
y a través de nosotros en la gente que está afuera. Miremos versículo 37, por favor. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, note esta bendición, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo interesante, todo lo que ha pasado es interesante, pero mire lo que sigue: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 46, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El apóstol Pedro se levantó a predicar su primer sermón, y no fue a una gente muy fácil. A veces uno cree que la gente más difícil es la gente que nunca ha oído hablar de Dios, que tiene otra doctrina extraña, rara. Pero lo más difícil es hablar a alguien que está convencido que conoce la verdad, pero que está en un error. Y esas eran las multitudes que venían a Jerusalén, porque recuerde que toda esa gente había venido ¿a qué? Dice su Biblia, a adorar a Dios. Pero lo estaban haciendo según los lineamientos, según lo que habían aprendido de la ley de Moisés. ¿Era malo? No. Pero cuando ellos estaban convencidos de tener la verdad, les predicaba el mismo Señor Jesucristo, y ellos se convencieron que Jesucristo era un mentiroso, que era un blasfemo, que era un error. Entonces era muy difícil hablarles a ellos de Dios cuando ellos habían venido precisamente a adorar a Dios. Nuestra nación colombiana es una nación hermosísima. No hay otra nación tan hermosa. Estaba leyendo con curiosidad a una jovencita que se fue a otra nación, y ella escribió más o menos estas palabras. Más o menos, no la recuerdo con exactitud. Ella dijo: Colombia, quiero decirte que te amo, que me dolió mucho salir de ti y que anhelo regresar, pero quiero decirte que me siento orgullosa de decir en todo lugar que soy colombiana. Y quiero decirte algo más, yo lo entendía por el paréntesis, que en todo lugar nos admiran a los colombianos. Qué bendición saber que Colombia es una gran nación. Pero es una nación que se parece a Deuteronomio capítulo 18. Nación donde se adora a Dios y al mismo tiempo se adora a los demonios. Muchos, aún personas que van a una iglesia, creen en los agüeros, creen en la buena suerte, tienen una doble vida. Y es muy difícil predicarle a una persona que dice: no, yo de vez en cuando voy a la iglesia,
Yo sí hago mal, pero hay otros que hacen peor. Yo no estoy tan mal. Pero ¿sabe quién da una convicción profunda? El Espíritu Santo. El apóstol Pedro se levanta y predica y habla acerca del Señor Jesucristo y de la necesidad de convertirse, de arrepentirse, y entonces el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Yo casi no soy dado a esto, pero busqué algunos significados. Por ejemplo, la palabra que traduce se compungieron viene del griego katasoiomai y quiere significar alguien que es traspasado. Usted puede empezar a hablar con una persona y usted puede usar los medios que quiera para convencerla, la amenaza, el premio, lo que sea, pero usted no puede atravesar el corazón. Compungir fue lo que encontraron los traductores como una palabra más cercana. Provocar un sentimiento de quebranto, de necesidad, de reconocer en lo profundo del corazón. Y entonces usted se puede imaginar una multitud bajo esa unción del Espíritu Santo diciendo: señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? El Espíritu Santo es el único que obra esa convicción. Hace más o menos unos 30 años, en esta hermosa iglesia, hicimos una celebración un día miércoles, creo. Y entonces, las personitas que estuvieron en la mañana recibieron el encargo de invitar a alguien, más o menos a 2 cuadras de aquí. Una de nuestras hermanas encontró 2 jovencitas, todavía están algo jóvenes, y ella las invitó a la iglesia. Ellas vinieron a la iglesia y vinieron más que todo, decían ellas, por hacer un favor, como por llevarle la idea un poco a nuestra hermana. Pero ellas vinieron aquí y Dios tenía un propósito. Las cogió ese poder del Espíritu Santo, traspasó sus corazones y se decidieron por Jesucristo. Pero como ellas habían venido haciendo un favor, entonces ellas, aunque sintieron la presencia de Dios, aunque recibieron a Cristo, dijeron: nosotras por allá no volvemos. Y a los 8 días menos, día sábado, con el que entró Mica, que era un jovencito y era el novio de una de ellas, se fueron a una discoteca en Montenegro. Yo no estaba allí, la pastora no estaba allí, no los conocíamos a ninguno de ellos, pero el Espíritu Santo, el Dios que nos ama, estaba en el propósito de salvar sus almas y se metió a esa discoteca. Y de pronto una de ellas le dice a la otra: aquí no podemos estar, cada 8 días de rumba, pero ese día dijeron: aquí yo no puedo estar, yo siento que Dios me está mirando, yo siento que no es lo que estoy haciendo. La jovencita Yaneli Herrera, Julián Herrera, que eran las 2, ustedes las conocen, tomaron a José Antonio, que entró ahora, hablaron a él de Jesucristo. Él no estaba muy convencido, pero el Espíritu Santo vino y lo tocó, y él se convenció y fue a visitar a Leonardo, su hermano, y a María. El papá de ustedes no es él, es el que siempre los ha amado, pero el Espíritu Santo. Y se fueron a la casa de Isabel Rojas y tocaron a la familia de Isabel Rojas, a Yolanda, a Mabel y a toda esa familia, y muchos están aquí esta mañana. Aquí hay muchas familias, sabemos, no tantos como quisiéramos,
que hay 2 o 3 familias. El Espíritu Santo envió un hombre a predicar aquí a la ciudad de Armenia y visitó 2 familias. Con 2 familias empezó la iglesia cuadrangular. Una familia era la familia o las hermanas Alférez. Aleluya. Y otra familia eran los de Merchan. Pero luego entonces Dios se metió. ¿Y sabe cuántos de las ahora estamos por un ladito porque los otros no vinieron? Pero por un ladito, López Alférez ahí esta mañana aquí. ¿Saben cuántos hay, mi amado? El Espíritu Santo nos tomó y nosotros podemos decir: no es suficiente, no pasa nada, nada que ver, la gente está muy dura, no hay nada que hacer. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Usted no puede ser convencido por mí. Yo puedo hasta decirle: mire, el que se gane un alma para Cristo, le voy a dar delante de Dios $1,000,000 y usted va a ganar esa alma para Cristo por ese $1,000,000. Pero quiero decirle a alguien, dijo: si usted se esfuerza más porque el pastor le ofrece $1,000,000, usted no ama a Dios como ama la plata. Pero bueno, mi amado hermano, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Él no solamente es el que se mete en nuestro corazón y nos da esos ríos de agua viva, es el que toca a la gente que nosotros no podemos creer y los convence de que es real. Les da ese quebrantamiento, les da ese impresionante que es lo profundo del corazón, traspasar el corazón. Y eso pasó con muchos de los López Alférez, eso pasó con muchos de los ríos que están aquí esta mañana, y lo hará con sus nietos, lo hará con sus bisnietos, lo hará con todos los que están oyendo esta transmisión, lo hará con cada uno de Es el Espíritu Santo de Dios el que produce los resultados. Él hace milagros sorprendentes. Los milagros tienen 2 efectos. Uno puede ser que usted es bendecido, beneficiado, alegrado con el milagro. Pero el milagro grande es que Dios toca su corazón y produce cambios radicales. Produce un corazón agradecido. Mire, es necesario ser radicales y ser frescos en el espíritu y ser determinados en el propósito. Dios tomó a un hombre, quiero que usted lo busque en el YouTube, en las redes. Es una historia vieja para muchos, pero Dios no es viejo, Dios es fresco. Hoy lo está haciendo, hoy lo quiere hacer. En este año 2026, Él sigue tocando y cambiando y transformando y tocando las vidas. Este hombre llamado David Wilkerson, ya saben de quién voy a hablar, los viejitos. Estaba en una pequeña iglesia en un estado de los Estados Unidos. Y él dice que Dios lo llamó y le dijo: quiero que dejes tu iglesia y te vayas a Nueva York, porque allá hay 2 bandas rivales que se van a matar, pero yo tengo propósitos con ellos. Y David Wilkerson, como cualquiera de nosotros pudiese hacerlo, decidió obedecer a Dios. Dejó su iglesia lo apoyó, y con el apoyo de su iglesia se fue a Nueva York. Encontró las bandas. Si usted lee, escucha la historia, fue real. Él encontró al más feroz de los bandidos llamado Nicky Cruz. El libro la película se llama La Cruz y el Puñal. Lo interesante no es qué pasó. Lo interesante es que Dios quiere seguir haciéndolo. Es que Él es el mismo de ayer y de hoy y de por los siglos. Y Dios se quiere mover en la ciudad de Armenia. Y Dios se quiere mover en ese pueblito donde usted está. Y no importa si usted no tiene las atrocidades que tenía Nicky Cruz.
Pero Dios le mira a usted y le ama y quiere cambiarle, transformarle y bendecirle. Y Dios le mira a usted y le dice: a ti te quiero usar, quiero que lleves mi palabra. Pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo y estar tan listo a que pase lo que pase. Le voy a obedecer a Dios porque yo no estoy solo. El Espíritu Santo me va a ayudar y va a testificar conmigo de la grandeza de Dios. Va a coger los corazones y los va a traspasar y va a completar su obra. David Wilkerson llegó y encontró a Nicky Cruz. Y usted puede leerlo en la historia, verlo en la película, como quiera. Y no es una fantasía, ocurrió y está ocurriendo hoy. David Wilkerson le decía: Nicky, Jesús te ama. Y un pandillero sentía que lo estaba tratando como de gay. ¿Cómo que Jesús me ama delante de sus amigos? Y se le iba con un puñal y lo amenazaba. La tercera vez que David Wilkerson le dijo: Jesús te ama, le escupió la cara, le puso un puñal en el pecho y le dijo: la próxima vez que me diga eso, lo mato. Pero David Wilkerson creía en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer. El diablo no puede seguir jugando con nosotros y decir: pues es que en el Evangelio nadie va a creer. Solo usted, que es como buena persona, solo usted cree, y resulta que usted no es tan buena persona. Si a usted le quitamos el perdón de Jesús y le quitamos el Espíritu Santo, mi amado, es que a mí me quitan el perdón de Jesús y me quitan el Espíritu Santo, soy nada. Yo soy por la sangre preciosa de Jesús, soy por la poder del Espíritu Santo en mí, que siga haciendo su obra maravillosa. Entonces Dios dio a David Wilkerson. Él alquiló un lugar, un teatro viejo, grandísimo, y hizo una campaña especial para las pandillas. Ellos tenían una rivalidad, él no sabía, pero Dios sí. Y ellos se reunieron porque estaban deseando matarse para que una de las dos bandas quedara gobernando el sector. Y dijeron: pues vamos a hacerle algo a este predicador. Vamos a ir allá. Él va a creer que es escuchar la palabra. Vamos a ir a matarnos allá. El que gane se queda con el territorio. Y con burlas llegaron allá. David Wilkerson puso un grupito de mujeres jovencitas a cantar, pero ellos les decían palabras obscenas, se burlaban de ellas, no fueron capaces de cantar. Él le tocó terminar la adoración, no como ustedes que la terminaron, y el tipo decía: otra canción más, otra inspiracióncita más para Dios. No, él terminó, fue apresurado. Y Dios estaba en el tema. Entonces David Wilkerson fue guiado por Dios. Él dijo: bueno, increíble, yo no había hecho eso si Dios no me guía. ¿Cómo le parece? Ustedes pasaron aquí dos personas hermosas, fieles a Dios, a recolectar los diezmos y ofrendas. David Wilkerson dijo: vamos a recolectar las ofrendas para Dios. Y nombró a los dos jefes de las pandillas. Ellos se miraron, se fueron atrás y dijeron: este pastor nos cree tontos. Mire, le dijo Nicky Cruz al otro. Él dice: ahora se van a robar las ofrendas y me libro de ellos. Porque ellos creían que lo tenían hackeado, vuelto nada. Pero cree que se va a librar de nosotros porque le robemos las ofrendas. Me perdonan la palabra, le vamos a hacer pistola. Vamos a darle las ofrendas y después que peleemos, el que gane coge las ofrendas. Y el otro bandido dijo: sí, vamos a hacer eso. Y con burla fueron y le llevaron. Hasta chistoso, usted ve la película y ellos no son como las hermanas, con sonrisa y con: a ver, usted qué quiere dar. Ellos sacaban la navaja, se la mostraban y echaban un billete y le mostraban la navaja para que echara al otro. Y dijeron: este pastor es tonto, cree que nosotros no lo entendemos, quiere que nos robemos la ofrenda y él queda libre en su culto. Pero no le vamos a hacer eso, vamos a entregarle la ofrenda.
Y cuando se termine el culto, vamos a matarnos y el que sobreviva toma las ofrendas. Ahora en eso. Y de pronto, de un momento a otro, llegó él. ¿Sabe de quién hablo? Llegó él, pidió a él que se dé sentir de usted. Vino, hizo lo que pasó con esa multitud, traspasó los corazones de esos muchachos, de esos hombres que eran violentos, y entonces los tocó, y ellos llorando pasaron ahí al frente y comenzaron a rogar y a suplicar y a decirle a Dios: no puedo soportar esto, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Hasta el día de hoy Nicky Cruz ha predicado el Evangelio. Dios en su corazón, en su familia, en su vecindario, pero el Espíritu Santo necesita estas personas que se dejen llenar de Él, que le crean a Él y que estén listos a hacer todo correctamente. Me gusta un título que ha dado la pastora a su trabajo. Ellos lo llaman TC. Y cuando nos dijeron esto, yo dije: bueno, pero la pastora está haciendo por todos los lados a ver si la iglesia crece. TC. Y debe preguntar: ¿eso qué es? ¿Alguien le dice aquí qué es TC? No, usted. Ah, sí, usted sí. ¿Cómo se llama TC? Trabajo completo. Mire, ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y ahí estaba el apóstol Pedro diciéndoles: bueno, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Saben? Busqué solamente esas dos frases. La palabra arrepentirse viene del griego metanoeo, que quiere decir cambien de mente y cambien de corazón. Ustedes tienen que cambiar de la forma de pensar, pero no es una lucha. No es una lucha de decir: bueno, hermano, porque quisiera uno poderlo hacer, ¿cierto? Cada vez que usted esté pensando algo malo, yo voy con el micrófono y ¡pim! Bueno, ¿cierto? Pero no lo puedo hacer. Pero Él que le ama a usted, Él sí puede meterse en su corazón y en su alma, y cuando venga el mal pensamiento, usted va a sentir tristeza, va a sentir dolor. ¿Qué les pasó a esta muchacha? Se fueron a la discoteca, ellas estaban allí. Me imagino que el mismo hermano que pasó ahorita, y hace más de 30 años, él mismo dijo: bueno, no sé cómo le diría a él, porque eran novios, eran muchachitos, como algunos de ustedes esta mañana, y él le dijo: no sé cómo sería, mi amor, venga, ayudémonos esta que nos gusta tanto. Y ella de pronto le dice: yo no sé por qué estoy aquí. Ya había venido cuántas veces a la iglesia, una vez, pero Él es poderoso, Él es bueno. Él quiere tocar su corazón esta mañana y que usted sepa que Él lo puede hacer y lo puede repetir en usted las veces que sea. Y ella dijo: tenemos que irnos de aquí. Yo no sé por qué estoy aquí. Y había dicho: no volvemos, pero aquí están, llevan más de 30 años viniendo. Ahora hay que recuperar ese fervor, ahora hay que recuperar ese fuego, porque si Dios con esas dos muchachitas, que eran dos jovencitas, póngalas de 30 años menos, eran dos muchachitas, y se metió allí en Montenegro, en Puerto Samaria, y a otro montón de gente le tocó Dios. ¿Qué no hará con usted? Que ahora tiene redes, que ahora usa lo electrónico, dijo la pastora Lisette, que tiene 200 amigos. ¿Qué no hará con usted? A usted que tiene tanto don de palabra, que tiene tantas amistades, Dios le va a usar para bendecir a muchísimos. Pero tiene que estar en el Espíritu Santo. Entonces vino el apóstol Pedro y dijo: ustedes lo que tienen que hacer es tener un cambio, pero no es la lucha, es Él el que empieza a hacer el cambio.
el que empieza a hacer sentir que estamos haciendo lo incorrecto y que no tenemos que estar bien ahí. Yo he conocido en Armero una mujer. En ese tiempo nuestra iglesia era un poquito dogmática en Armero. Entonces fue un mal manejo. Y una hermana nuestra dijo, era una mujer joven, agraciada, y ella le dijo, mire, usted viene así, con ese pantalón tan apretado, usted es una tentación para los hombres de la iglesia. Si usted de verdad tiene a Cristo, vístase como nosotras, con falda largotas aquí. Y ella dijo, no, si esa es la condición, yo no bueno. Yo no clasifico. No bueno. Y no volvió. Buscamos a Dios, oramos a Dios, le dijimos, Señor, ¿por qué no volvió? Y Él dijo, búsquenla. Y la buscamos, ella se sorprendió. Y dijo, no, yo le dije a Dios que yo no volvía por allá. Porque la hermana fulana me dijo que tenía que ponerme una falda como la de ella. Pero yo, si no me dejan ir como soy, no voy. Yo cometí un error de los que cometemos los pastores, pero a veces Dios nos guía en esos errores. Yo le dije, vaya como quiera, pero vaya a la iglesia. Ella dice, al siguiente domingo, ella dijo, me voy para la iglesia. Se alistó, me perdonan mujeres, se miró al espejo, se arregló lo que se arreglan ustedes, ¿no? O sea, no son como nosotros, que somos Dios algo con el cuello a veces triste. Ustedes sí son bien. Ustedes se pulen, se miran, se retocan, se tocan y se retocan. Y de pronto ella dice, porque fue a la iglesia con una falda largota y dijo, yo, llorando, estaba lista para venir a la iglesia. Y de pronto me miré al espejo, ¿saben cómo me vi desnuda? Y yo dije, ¿cómo voy a ir a la casa de Dios desnuda? Fue a la vecina y se puso una talega porque no era mi vestido. Usted no espera que dicen con una talega, dígale a Dios cómo me ha visto decentemente. Porque es Él el que pone en el corazón. Él es el que hace la obra. Usted no puede irse a la rebeldía, no. Ella dijo, no vuelve, no volvió. Pero Dios dijo, la amo esa mujer. ¿Saben quién es esa mujer si me están escuchando? Ahora es la familiar de varios pastores de la iglesia cuadrangular en Ibagué, porque cuando se acabó el miedo, la mayoría de nuestra iglesia se radicó en Ibagué. Allá lo llevé. Allá lo llevé y allá están. Y la mayoría son pastores ahora. Denle un aplauso a Jesús. Entonces Pedro les dijo, ustedes deben de arrepentirse y bautizarse. ¿Sabe qué significaba bautizarse? Mostrar la determinación de seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué era difícil? Porque ellos querían el Espíritu Santo. Ellos venían a adorar a Dios. Era una ofensa decirles, acepten a Dios del cielo, porque ellos podían decir, vinimos a adorarlo. ¿Cómo nos va a decir que lo aceptemos? Pero a Jesucristo. Ellos a Jesucristo decían, es un mentiroso, es un engañador, es un blasfemo, es como el que ha oído tantas cosas del Evangelio por causa de los mentirosos y engañadores y dicen, uy, yo entraba a una iglesia cristiana, no. Allá lo que van a hacer, algunos que están aburridos con la mujer le dicen, también vamos a una iglesia, a ver si me la quitan a usted, porque algunos no oído eso. Usted va a la iglesia y le quitan las cosas. Algunos dicen eso. Y algunos hombres quisieran que fuera cierto eso para venir a traer a la esposa y a la quitar. ¿Cierto que sí? Pero le dicen, le van a robar sus hijas, le van a robar su casa, y algunos creen eso. Pero cuando el Espíritu Santo se mete, es Él el que hace la obra. Y te van a decir, te mienten, te engañan, y tú vas a decir, hay un fuego
quisiera sufrirlo, pero no lo soporto, yo lo necesito, Él es necesario, Él es mi alma, Él es mi fortaleza, Él es mi vida, yo lo sigo a Él por encima de lo que sea. Él les dijo, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, porque para ustedes es la promesa y también es para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Puse el ejemplo porque vinieron hace 30 años o más, vino a Nayarit una mujer sola, vino Tulia Férez también. Hace más o menos 30 años vinieron estas dos jovencitas, pero ahora el Espíritu Santo los ha tocado a ellos y ha tocado a los ríos y ha tocado a muchos. Dios quiere tocar a su familia, que no sea su expectativa. Alguien dijo, pastor, una de las razones que la gente no quiere hijos es porque ven tanta maldad que dicen yo no voy a tener hijos para que sufran. Y en el fondo dijo alguien, para que de pronto me hagan doler el alma con las maldades que van a hacer. No va a pasar, porque el Espíritu Santo es la promesa para usted y para todos los que ni siquiera han nacido, pero nuestro Dios va a llamar. Nuestro Dios va a llamar. Su familia no va a ser para la maldición, pero usted tiene que ser serio, tiene que ser determinado con Dios. David Wilkerson les habló a ellos de arrepentirse, hizo oración por ellos y luego la gente diría a estos pandilleros, ¿cómo es que dicen? El árbol que nace torcido, nadie lo endereza, pero yo conozco al que endereza los árboles torcidos. Yo conozco al que le da vida a los muertos, al que dijo yo te amo, mi vida hoy por ti para que seas una sombra a la tierra, para aquellos que escuchen lo que hago en ti, reciban los dientes y se sorprendan. Den una fuerza a Jesús. Aquí está la evidencia de los que Dios ha llamado a través de estas dos jovencitas. Y aquí en la palabra de Dios dice que los que se convirtieron eran personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tampoco era la idea, abuelita, usted que es santa, vaya a la iglesia y ore por nosotros. No, ellos participaban, iban a la iglesia, tenían comunión, perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión con la iglesia. Ya no eran, oren por mí, ahora ellos oraban. Eso quiere Dios hacer. Y miren, termino con el versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Dígamelo con fe. Si no lo cree, no lo lea. Pero si lo cree, lea. ¿Y qué dice su Biblia? Y el Señor a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que la obra del Espíritu de Dios se deje en mí. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido que ese viento recio que está soplando aquí se convierta en esa llama
gente sienta ese traspasar. Tócanos, Espíritu Santo. Pero Señor, dígale, Señor, si yo he perdido el fuego, si he perdido la sensatez espiritual, si tengo el conocimiento espiritual, esta mañana, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, renuncio al adormecimiento espiritual de esta mujer. Se va de mi corazón, se va de mi alma. Abre el corazón al fuego, abre el corazón a la sensibilidad, abre el corazón al poder. Que el Dios del cielo, el Dios que me toque en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale levantando su mano, Señor, quiero que